Buenos días, querida familia. Aquí estamos nuevamente en el milagro de la congregación para la gloria y la honra de Dios. Estamos nuevamente reunidos para exaltar su nombre como familia, nosotros acá y ustedes cada uno en sus casas. A Él le damos la gloria y la honra. Oramos para que estemos cada uno sintonizado en nuestra alma, cuerpo y espíritu, dispuestos físicamente para que Dios sea el Señor de nuestras vidas. Good morning. Yo estoy en otro idioma. Buenos días a todos. Qué bueno compartir. Y permítanos, invitarlos a entrar en su presencia con gracias por sus puertas, con alabanza. Que le alabemos y le bendigamos con todo lo que somos, tenemos y hacemos. Tuyo es el honor, el poder y la gloria, Señor. Tuyo es el tener misericordia. Tuyo es, Señor, el dominio eterno. Tú eres el principio y el fin de todas las cosas. Recibe, Señor, el reconocimiento de tu grandeza y que tus hijos proclamemos, Señor, que solo tú y únicamente tú eres Dios, Señor. Esta mañana decimos con toda certeza: toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y será aquel varón, dice Isaías 32, dice, como sombra de gran peñasco, como aguas frescas en medio de un día caluroso. Dice, nos salvará, nos guardará, nos amparará. Toda la gloria sea para ti, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti. Actúa en mí, Señor, por lo que harás. Creo en ti, Señor. Creo en ti. Es necesario que el que se acerca crea que le hay. Te glorias en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti. Gracias, Señor, por congregarnos en derredor de ti, Señor. Gracias, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, toda
quiero levantar a ti mis manos y todo mi ser en acción de gracias y toda mi vida como perfume de adoración. Dice, como el frasco que se quiebra y derrama perfume. No hay un aroma más agradable que el de la rendición. No hay un aroma más agradable que el que considera tu santidad como el tesoro más precioso, Señor. No porque la alabemos, sino porque sabemos, Señor, que eres único en santidad. Solo tú eres santo. No hay santo como tú. Lo decimos una y otra vez. No hay santo como tú. No hay santo como el Señor. No lo hay. No hay Dios en poder, en potencia, en fuerza, en autoridad, semejante a ti, Señor. Eres grande, eres magnífico, Señor. Nosotros pequeños dependemos absolutamente de ti. Por eso decimos que creemos en lo que tú harás en nosotros, en nuestras vidas, por tu poder, por tu gloria, por tu majestad, Señor. Permítenos recordar, Señor, una y otra vez, Señor, que nuestro oficio es ministrar el santuario. Nuestro oficio es ofrecer sacrificios espirituales a nuestro Dios. Permítenos creer, Señor, que somos un pueblo que anunciará tus virtudes con lo que habla, pero con lo que es, Señor. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Salga de su cámara el novio Y de su tálamo la novia. Óiganlo bien. Entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová. Entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová. Señor, tú nos has dicho que no es tiempo de otra cosa, Señor, sino de clamar, gemir, pedir. Dice, ¿quién sabe si se volverá y traerá perdón tras de sí? Y ese eres tú, Señor, que quieres llevar a tu pueblo sobre las rodillas para que tu favor implorado sea la medicina de tu pueblo, Señor. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová. Entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová. Una vez más. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová. Entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová. Y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, no desprecies para siempre tu heredad, porque han de decir los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Porque han de decir los pueblos, ¿dónde está tu Dios?
estar en su presencia clamando perdón para este pueblo. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová. Entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová. Y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, no desprecies para siempre tu heredad. Porque han de decir los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Porque han de decir los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Dice: Jehová responderá y dirá a su pueblo. Jehová responderá y dirá a su pueblo: he aquí os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados. He aquí os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados. Seguro que Él responderá. Dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice: y seré hallado de vosotros. Dice: porque lo único que Dios pide es un corazón contrito, un corazón humillado. Me ha mostrado, me ha dicho lo que pide el Señor de mí: hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante Él. Jehová responderá. Jehová responderá y dirá a su pueblo. Jehová responderá y dirá a su pueblo: he aquí os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados. He aquí os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados. He aquí os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados. He aquí os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados. Dice: ¿acaso no responderá el Señor a sus escogidos que clamen a Él de día y de noche? Dice: ¿se tardará en responderles? ¿Se tardará Él en responderles? Tú eres el Dios que hace maravillas, tú eres el Dios que oye nuestra oración, tú eres el Dios que manifiesta tu palabra de Génesis a Apocalipsis. Tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios que tienes oído y oyes, que tienes ojos y ves. Tú eres el Dios vivo para aquel que cree, Señor. Danos una fe viva en ti, Señor, porque tú estás vivo. Mi Dios está vivo. Gracias, Señor, por experimentar la vida del Espíritu a través de tu palabra, a través de la oración, a través de lo que nos regalas en el diario caminar, de poder ver tu poder y tu gloria, Señor. Estamos delante de ti para la gloria y la honra tuya, Señor. Todo el tiempo queremos alabarte y adorarte. Todo el tiempo queremos exaltar tu santo nombre. Todo el tiempo queremos ver, Señor, y experimentar que es real la vida del Espíritu, Señor. Todos los días, Señor, desarraiga. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos a ver que tú eres Dios. Ayúdanos a nosotros los que ya hemos creído a tener esa fe creciente. A los que todavía no creen y están ahí conectados, Señor, Padre, por favor, envíales tu amor y tu espíritu, Señor, y que te reciban, que ellos mismos digan: Señor Jesucristo, yo te necesito, yo te reconozco. Sé que moriste en una cruz por mis pecados. Te pido que entres a mi vida y que seas el Señor y Salvador. Padre, que tú tomes a esa vida, tú tomes ese hogar, tú tomes ese matrimonio, esa familia y la levantes, Señor,
en adoración y en alabanza, y sea todo para tu gloria, Señor. Aquí estamos orando y creyendo que Dios es vivo, creyendo y sabiendo que en todo Él está ahí. Bendito sea tu nombre, Señor. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Tu nombre, Señor, es el nombre que queremos alabar y queremos bendecir. Tu nombre queremos levantar en alto. Vamos, la tierra. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Todos, oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Y se puso en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Me sacó a lugar espacioso, se agradó de mí. Dice, vio mi integridad, pero no la mía, sino que estaba yo en el Señor y Él me vio y me escondió y escondió mi vida juntamente con Él. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento, dice, anuncia la obra de sus manos. Un día otro emite el sonido, dice que no se oyen voces, dice, pero un día otro declara la grandeza de nuestro Dios. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo, cantadle un cántico nuevo, cantadle un cántico nuevo. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo,
varón de guerra, Jehová es varón de guerra. Delante de su presencia cantaré. Dice que al otro lado del Mar Rojo, María tomó el pandero y todas las mujeres salieron detrás de ella diciendo: Señor, no hay nadie como tú, eres Dios entre los dioses, Señor, eres majestuoso, Señor, eres victorioso. Jehová es varón de guerra, Jehová es varón de guerra, delante de su presencia cantaré. Jehová grande es tu nombre, Jehová grande es tu nombre, y yo a ti te adoraré. Jehová es varón de guerra, Jehová es varón de guerra, delante de su presencia cantaré. Jehová grande es tu nombre, Jehová grande es tu nombre, y yo a ti adoraré. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Mis enemigos derrotaste con tu diestra. Tú eres mi Salvador. Y si yo canto para Él. Y si yo danzo para Él, porque eres digno de lo precioso, Señor. Precioso Dios, tú eres mi fortaleza y mi cántico. Señor, eres mi fuerza y mi canción en todo tiempo, Señor. Y si yo canto para Él. Y si yo danzo para Él, porque eres digno de lo. Y si tú cantas para Él. Y si tú danzas para Él, porque eres digno de lo. Porque eres digno de lo. Porque eres digno de lo. Tú eres digno, Señor. Tú eres único, tú eres santo, eres verdadero. Tú eres Dios. No hay Dios fuera de ti, Señor. No hay Dios quien salve. Solo tú salvas, Señor. Solo tú redimes con la potente diestra de justicia, Señor. Sacaste, redimiste al pueblo, Señor. Y no fue gratis. Dice, no fue gratis, Señor. La redención fue hecha con el Cordero inmolado. Esa es, Señor, esa es la valía nuestra, la sangre del Cordero inmolado. Por eso, hoy somos pueblo de Dios, porque su sangre nos ha sellado. Por eso decimos, Señor, tú eres santo, santo, santo. Solo tú eres digno, tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, santo, Hijo de Dios. Solo tú eres
Señor. Mi Dios poderoso y santo es, Él ha sido mi salvación, mi fuerza y mi canción, poderoso es. Es tan fácil como respirar. Estar aquí a tu lado es donde quiero estar. Hola familia, queremos participarles de nuestra unión este 7 de noviembre. Gracias a Dios nos ha permitido organizar esta ceremonia. Es una tristeza que no puedan acompañarnos y entenderán que es el tema de la pandemia y pues nos duele un poco este tema, pero queremos que ustedes estén con nosotros en el espíritu, ¿no, amor? Sí, amorcito. Estamos felices de poder realizar esta unión, es un deseo que teníamos en nuestro corazón. Fue una decisión difícil, obviamente están en nuestra lista, en nuestro corazón, son los primeros, pero pues bueno, ahí era algo que teníamos que hacer y pues sabemos, como dice mi amor, van a estar con nosotros, igual siguen muchos años de por vida donde vamos a poder compartir juntos. Solo es una situación diferente a la que estamos acostumbrados, pero les amamos muchísimo y estamos contentos de que puedan estarnos acompañando. Seguramente ya virtualmente nos podremos ver y compartir, y está nuestro corazón con ustedes y bueno, les amamos. Hasta luego, los amamos mucho. No importa lo que pase, si contigo puedo estar.
enseña a amarte. Buenos días, nuevamente aquí al pie del cañón. La idea es mantener el ritmo, la idea es apurar el paso. Les cuento que esto está muy cerquita, los tiempos se están cumpliendo, las cosas están poniéndose en su lugar y las opciones se van reduciendo. Es decir, o somos de Dios o no somos de Dios. Y esto es lo que me encanta de leer la Escritura, porque nosotros no estamos según nuestra proyección para este año, según nuestra ilusión para este año. Si había años que no cumplíamos metas, este año sí fue que definitivamente toda meta se hizo trizas. Y muchos tienen puesta la mirada en el otro año con un gran pesimismo. Recordemos que los sábados hemos venido tomando el carácter del verdadero discípulo y cómo el Señor está estableciendo su verdadera iglesia. Esta iglesia no es conforme, dice, el pensamiento de nosotros, porque nuestro pensamiento ha sido moldeado y ha sido permeado por muchas cosas. Por eso yo repito, yo no quiero decir que yo tengo la última revelación, que nosotros somos a quien usted puede venir a consultar y que puede encontrar en nosotros secretos que nadie más ha conocido. No, mi querido, yo quiero que el Señor encuentre en mí un corazón sencillo, un corazón que decirle sí al Señor implica negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguirle. Y con la fe en Él, saber que Él puede levantar de nosotros lo que Él prometió, no lo que nosotros nos proponemos. Nuestras metas en realidad son muchas, pero lo que Él prometió es sublime, lo que Él prometió es glorioso. Dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre. Por eso no hay secretos, y lo más lindo de esto es que Dios está en la sencillez, y hemos venido revisando la sencillez de la iglesia primitiva. Decíamos que nosotros hemos nacido en una cultura, digo yo en este tiempo, hemos nacido en una cultura bastante relativa y bastante lejana de las cosas esenciales. Alguien escribía en alguno de los carteles, decía, tenemos casas más grandes pero familias más pequeñas, autopistas más grandes pero conceptos más estrechos, edificios más altos pero cada vez somos más limitados nosotros en nosotros mismos. Pregúntele a un muchacho cuánto es 8 por 8 y dice 46 y lo hace dudar a uno, porque hemos dejado lo esencial del ser humano y lo hemos echado por la borda para supuestamente alcanzar cosas grandes. Hace muy poco mandaron una sonda espacial con grandes computadores, con grandes lentes, con grandes procesadores y dicen, estamos conquistando el universo. Pues no hay una afirmación más idiota que esa. El universo, dice, es infinito, infinito. Y no hemos podido conquistar la Tierra. ¿Cómo vamos a conquistar el universo? Son palabras simplemente de la soberbia de nuestro corazón. Por eso, en la sencillez del Espíritu Santo, en la sencillez de la naturaleza y el carácter de Jesús, dice, está las cosas grandiosas de Dios, el poder y la autoridad de Dios. Y decíamos claramente que la iglesia primera que funda el Señor Jesucristo se le conoce como la iglesia primitiva, se le conoce como el Pentecostés, se le conoce como el inicio de la era de la iglesia. Esta iglesia fue una iglesia que está fuera de todo lo que nosotros conocemos hoy.
Por eso decíamos que había más bien que cualquier otra cosa, había grupos pequeños y que se reunían en casas y que eran reuniones donde todos los participantes estaban activos. Si alguien se está durmiendo en un grupo pequeño, el de al lado lo amonesta y no lo deja acomodar. Y esto es sencillo, porque cada uno de nosotros somos miembros, ¿ya? Sabemos realmente que hoy los recursos son extremadamente grandes en cuanto se refiere a edificios, y por eso decíamos que estas primeras congregaciones, estas primeras iglesias que Pablo le llamó iglesias, no tenían esos gastos estrafalarios, ¿no? No había un sostenimiento con presupuestos ni con supuestas estrategias para inversiones. Una de las iglesias más opulentas en este tiempo es una falsa doctrina, la doctrina de los mormones. Es una iglesia opulenta, es decir, iglesia no, sino una congregación opulenta. Tienen grandísimas empresas, comience por Coca-Cola y de ahí para allá. Dice que ponen sus ancianos y su gente influyente en los cargos administrativos de estas empresas. Y así la iglesia tiene muchos recursos. Pero todos estos recursos, dice, no indican de ninguna manera que tienen el aval de Dios. Y decíamos claramente que cuando los grupos son pequeños, dice, entonces se ahorran cuantiosas sumas de dinero que se gastan en construcciones y en el sostenimiento de esas construcciones, y sobre todo en el sostenimiento de ciertos programas que Dios, escúchelo bien, ciertos programas, sí, está bien, de televisión, ciertos programas, sí, está bien, de radio, ciertos programas, sí, está bien, de ayudas, ciertos programas, dice, desangran cualquier cantidad de bienes y recursos que haya en una congregación. Por eso la cuestión aquí es que no había esos grandes gastos. Y seguimos adelante hablando respecto de las ventajas que tenía la sencillez de la iglesia primitiva sobre el pensamiento que tenemos hoy de lograr grandes cosas y hacer grandes cosas y profesionalizar grandes cosas. Cuando el grupo, entonces decimos en siguiente que cuando el grupo es demasiado grande, cuando el grupo es decir, el grupo va creciendo, porque normalmente suele suceder que el grupo se crece, y si se están reuniendo en casas, estamos hablando de eso, entonces el grupo fácilmente puede dividirse. Y esto fue una práctica muy sencilla. Yo crecí en una organización donde no nos interesaban los grupos grandes. Por el contrario, había más bien una división, perdónenme la expresión, estratégica, que ubicaba a las personas más domésticamente. Por eso no se tenía como objetivo, dice, el ensanchamiento de los lugares, pues las casas en realidad no se adecuaban grandes salones, sino simplemente cuando el grupo crecía, entonces ese grupo se dividía y cada grupo, repito, que actuaba con la naturaleza y el carácter del Señor, dice, expandía rápidamente y hacía crecer rápidamente el evangelio, y la predicación se propaga rápidamente y hay una cobertura, escúchalo bien, más
consistente. Más consistente. Consistente me refiero a lo dinámica y a lo vívida. Si cada miembro es partícipe, entonces dice cada grupo tiene la misma dinámica. Y esto es una gran ventaja, ¿ya? Porque no se amontona la gente ni hay grandes demandas de atención, ¿ya? También podemos decir en otro punto que la atmósfera de los grupos que se reúnen, sobre todo se reúnen en las casas, evita, y esto es importantísimo, evita falsas ceremonias a que da lugar el hecho de tener que usar vestiduras adecuadas y usar incluso a un personaje que se viste de una manera supuestamente adecuada. Entienda, dice que hoy las personas se visten casi de etiqueta para ir a la iglesia. Muchos se visten casi de etiqueta para ir a la iglesia y van a oír un personaje que está vestido, y si vamos al extremo, hoy hay personajes que usan gorritos no sé cómo, togas no sé cómo, y todo lo hacen supuestamente con el ánimo de darle ceremonialidad. Pero ninguna de esas ceremonias está en la Biblia. Ninguna de esas ceremonias ha sido establecida por el Señor. Más bien, cuando hay grupos en las casas y está la sencillez de los congregantes, dice que esa área informal tiene la sencillez de todos los que asisten y no hay ninguna exigencia, sino más bien hay una aceptación casi incondicional a todo aquel que quiere creer en la palabra de Dios. Entonces se acaban toda esa ceremonialidad. Yo no sé si usted ha visto que a veces los curas suben al altar y parece que fueran a asustar, ¿sí? Y 3 acólitos adelante, 3 acólitos atrás y todos se dan la vuelta al mismo tiempo y eso lo quieren hacer parecer espectacular. Yo molesto mucho diciendo que como que fueran a asustar a alguien. Y digo esto ¿por qué? Porque ¿de dónde salió eso? Eso no está en la Escritura, y mucho menos la cantidad de símbolos y de cosas que se usan y se vuelven hasta una mezcla de cosas que la gente ni sabe ni entiende. Tengan mucho cuidado. Por eso la iglesia no es de etiqueta, es de pulcritud, es de respeto, pero no es de etiqueta, ¿ya? Y esto se evita cuando los grupos son pequeños y cuando la gente se reúne en casas. Entonces no hay grupos, no hay grupos distinguidos y grupos no distinguidos, simplemente hay creyentes. Y esto es muy importante, porque el Señor vino a las personas, el Señor no vino a los grupos, el Señor vino a las personas. En siguiente podemos decir, y quiero agilizar un poquitico sobre esto, que cuando hay un grupo pequeño, cuando hay un grupo reunido en casas, ¿sí? Los grupos tienen gente real, o sea, hay gente real, gente que uno sabe, conoce y aprecia, pero que son gente real. Es decir, que cuando uno ve a esa persona, puede ver que no es una persona traída de otro planeta. Lo que acostumbró la iglesia protestante fue invitar predicadores ambulantes. Entonces este predicador viene de tal país y entonces por venir de tal país, como si lo hubieran traído de otro planeta y dijera cosas extremadamente raras.
y hablan en otro idioma y traen intérpretes y todo ese tipo de cosas que elaboran, ¿cierto? Una división y ponen una distancia, como si fueran personas especiales. Pues en los grupos pequeños se vence la tentación de las estrellas, de que hay estrellas y de que hay gente diferente, sino son gente común, solo que se convirtió. Son gente normal, solo que se convirtió, ¿ya? Y entonces estas personas evitan la tentación de la edificación de reinos propios y de la competencia de usted es más pastor que yo, que este es más pastor que aquel, sino está la sencillez de personas que conocemos. Esto a veces juega en contra, pero es bello. A mí me encanta porque el Señor hace tan cercana la palabra, hace tan cercana la predicación, que se da para todo. En uno de los apartes del Evangelio dice que ni aun sus hermanos creían en Él. Es decir, los hermanos de Jesús lo vieron y crecieron con Él, pero no le creían en absoluto. Y Jesús dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa. Quiero rescatar esta pequeña afirmación diciendo que ¿qué veían en Jesús? Que era hijo de José, era hijo de María, y conocían a sus hermanos y a sus hermanas. Y aunque Jesús era verdadero y aunque Jesús era veraz, la familiaridad con Él no permitía el brillo rutilante de lo que conocemos hoy como los que hacen el ministerio, sea misioneros, sea pastores, sea predicadores, no son nadie diferente que las personas que están ejerciendo un ministerio sencillo para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso este sentido de familiaridad, ¿cierto? No permite la incubación de estrellas y de personas importantes, porque todos se conocen, ¿ya? Porque de Pedro y de los demás apóstoles dijeron, esta gente es gente del vulgo, ¿cierto? Y a ellos no les interesaba, ¿cierto? Solo veían un hombre transformado, veían un hombre que era como ellos y vivía entre ellos y que el Señor lo usaba para predicar. Y recibieron la predicación. Dice que en la primera predicación del apóstol Pedro fueron recibidos 3,000. Dice, como 3,000 se convirtieron. La segunda predicación, 5,000. ¿Ya? Esto es espectacular. ¿De quién? De un hombre como Pedro, curtido por el sol, curtido por la vida, curtido por los problemas, pero que estaba ungido por el Espíritu Santo y que ejercía un ministerio entre sus hermanos. La oposición es parte de lo que se logra, pero lo lindo es que Pedro no era un hombre, no como lo quieren hacer ver, que el primer papa. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Ni Pedro es papa, ni Pedro es la roca de ninguna iglesia. Pedro dio la declaración del fundamento de la iglesia. Sobre esta roca, la declaración de Pedro. ¿Cuál es la declaración de Pedro? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y nosotros creemos en ti. Entonces el Señor dice, bien Pedro, eso no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre. Dice, yo también a ti te digo, tú eres una piedrita. Dice, pero sobre la roca que acabas de nombrar, dice, edificaré mi iglesia. ¿Ya? Sobre mí mismo edificaré mi iglesia. Porque aquí no hay nada importante. En la iglesia de Cristo únicamente Jesucristo es importante. ¿Ya? Entonces, estos ministerios pequeños, estos pequeños cuerpos evitan la tentación de incubar estrellas y gente que ejerza también la búsqueda de reinos propios y que busquen favorecerse de la fe. ¿Ya? Porque es la sencillez de gente que se conoce y de gente que sabe quiénes son. En otra parte podemos decir también que cuando
estas personas con sus falencias, no negamos que haya cristianos que vuelvan atrás. El mismo apóstol Pablo cita a varios cristianos que lo abandonaron, cita a varios cristianos que se opusieron a él. Aunque estos cristianos y haya ciertos grupos que se hayan desviado, dice, como son grupos pequeños, se evitan los escándalos grandes. ¿Comprende? El diablo le encanta una cosa: subir a una persona, subir a una persona, subir a una persona, y cuando ya lo tiene en la cumbre, soltarlo y escandalizarlo, para que así sean escandalizados muchísimos en la iglesia, como se ha sabido de grandes escándalos y de grandes casos de inmoralidad, de robo, de muchas cosas que se ha sabido de la iglesia, pero fue precisamente en gente que tenía el lugar de estrellas. Entonces, en la iglesia siempre se van a presentar problemas: la gente que deserta, la gente que apostata, la gente que reniega, la gente que... ¿sí? Pero cuando son grupos pequeños, entonces el daño es menor y no hay tanto escándalo, ¿ya? No hay tanto escándalo. Y lo más genial de todo esto es que no hay propiedades que deban repartirse. No hay propiedades que tengan que continuarse manteniendo. No hay propiedades que tengan que sostenerse por deudas. Supimos del caso de un grupo lindo de cristianos que estaban bastante comprometidos con el Señor, y llegó la tentación de ensancharse, y este hombre que estaba al frente se metió en una deuda y puso de codeudores a varios de los que asistían a la congregación para asumir la deuda, entre comillas, por la fe. Pues bien, esto tuvo su precio y cayó este hombre, cayó en las deudas y hubo un gran escándalo. Y se perdieron muchos bienes, pero también hubo personas que hicieron el esfuerzo por querer sostener. Cuando los grupos son pequeños, no hay bienes que repartir. Cuando los grupos, decía una señora, ay no, pues yo me llevo mi silla que yo regalé, yo me la llevo. Y nos reíamos, porque una silla es suficiente. Si usted lleva su silla, llévesela otra vez y arranque con su silla. Y esto es una ventaja. A veces complicamos tanto las cosas. Yo he podido ver cómo los grupos se demandan unos a otros. Hay una rivalidad económica y hay una rivalidad por los bienes, y una persona escondió un carro para que no se lo quitaran, otra persona se atrincheraron en un edificio para no ser sacados, porque había muchos bienes que repartir. Pues no, cuando son grupos pequeños, simplemente ya hubo un problema, simplemente las personas responden cada una por sí mismas, pero no hay edificios ni bienes raíces que deban mantenerse como una obligación, como un compromiso. Y esto no ha sido liviano en la iglesia del Señor. Hay que tener mucho cuidado, porque siempre habrá los que vuelven atrás, siempre habrá los que reniegan, siempre habrá los que apostatan, siempre habrá los que hacen tropezar. El Señor dice, los tropiezos vienen, los tropiezos realmente vienen, pero hay de aquellos por quienes viene el tropiezo, ¿ya? Entonces, no hay mucho escándalo cuando los grupos son pequeños. Cuando los grupos crecen los escándalos, ¿ya? Y alguien pagaba un noticiero para difamar a sus compañeros, a sus anteriores compañeros. Pagó un noticiero, y el noticiero feliz, transmitiendo supuestas verdades. Y esto fue un escándalo que ha dolido mucho en la historia, ha dolido mucho al corazón, sobre todo de la actitud. Bien, esto es igual
con los casos doctrinales, con los casos morales, porque también se presentan inmoralidades, también se presentan cosas, u otra clase de índole de problemas que disipen la bendición de Dios. Yo estoy seguro que Dios visita los lugares. Escúchelo bien, yo estoy seguro que Dios visita lugares. Pero también estoy seguro que Dios abandona lugares. ¿Ya? Es algo que nosotros tenemos que tener bastante claro. Dios sí visita lugares. De hecho, se dice de Betel, que es la casa de Dios, la casa del pan. Dice Jacob, este lugar es temible, es puerta del cielo, es casa de Dios, ¿sí? Pero ese mismo lugar llegó a convertirse en un lugar de tremenda idolatría, y el Señor lo desecha. El Señor desecha en Betel, porque en Betel fue establecida la idolatría. Por eso yo sé que Dios visita lugares, pero Dios es una persona. Dios es una persona. Y cuando Él visita lugares, Él lo hace con un objetivo. Dice, de llamar al arrepentimiento a las personas que están ahí. Pero también abandona lugares de personas que se hicieron sordas al llamado del arrepentimiento. Entonces, por favor, no se extrañe si hay personas que vuelven atrás. Muchas personas cuando conversamos dicen, pero increíble, yo veía a esa persona que era firme y en algún sentido me ayudó, y en algún sentido yo experimenté que esa persona me animó y me desafió a caminar en Dios, y ver que ha vuelto atrás. ¿Sí? Eso sucede en la iglesia del Señor. Por eso cuando los grupos son pequeños, cuando hay grupos pequeños, dice, las decepciones y las frustraciones son pequeñas, ¿ya? Entonces, de esa manera se evita un daño mayor, ¿ya? Se evita un daño mayor y hay una responsabilidad más personal. Otro aspecto que yo puedo ver de los grupos pequeños es que tienen más moldeabilidad, es decir, son más moldeables a la revelación del Señor, es decir, a crecer en la revelación del Señor. Es decir, poquitas personas se mueven más rápido, ¿ya? Las iglesias, los cuerpos pequeños, que el apóstol Pablo les llamó iglesias, tienen más libertad para aceptar los desafíos progresivos de una revelación constante. Es decir, se mueven más dinámicamente que las grandes organizaciones. Las formas rígidas, dogmáticas de así es decir, de las cosas que siempre se hacen así, casi no existen en las iglesias, en las congregaciones pequeñas, ¿ya? Es gracioso, pero esa informalidad le da a las personas más libertad para caminar hacia donde el Señor los quiere llevar. Piense por un momento, si usted tiene un baptisterio si usted tiene, o sea, una piscina de bautismo en la iglesia, hay unos edificios que tienen el baptisterio en la tarima, ¿sí? Y se corren las cubiertas y toda la gente mirando, y la gente se bautiza en medio de la reunión. ¿Sí? Wow, y con luces y los aplausos de todos, y eventualmente hacen los bautizos y todo eso. Piense por un momento que se vuelve requisito estar en el baptisterio, y aún muestran a los pastores que se meten con impermeables completos hasta acá. Eso es gracioso, pero bueno, ellos lo intentan hacer. Pero piense por un momento que todo eso se vuelve una ceremonia,
y entonces si una persona se quiere bautizar en cierta agua, no puede hacerlo, tiene que venir el domingo a la iglesia y tiene que hacer el curso de los 14 domingos y tiene que tener la certificación del pastor y tiene que tener la aprobación y tiene que venir a la reunión, descender a las aguas y ahí sí será bautizado, ¿cierto? Pero el Señor mismo nos muestra cómo en el libro de los Hechos los bautizos eran, incluso en la casa de Cornelio dice que ese día creyeron todos, Cornelio y su casa, y todos se bautizaron y todos hablaron en lenguas. Una libertad increíble, ¿comprende? No habían formas, no habían requisitos, sino que solamente caminaban en la libertad que el Señor les daba. Cuando los grupos son pequeños es más fácil, las cosas son más razonables, son menos impositivas, hay más acuerdo y hay más preguntas. La gente pregunta con mucha facilidad. Bueno, y la gente pregunta con mucha entiéndame la palabra, frescura. Es decir, con la franqueza de alguien que quiere saber para obedecer, no de alguien que quiere saber para confrontar, ¿ya? Sino de alguien que quiere saber. Y esto le da libertad al Espíritu Santo para llevar a los creyentes, dice, en la revelación del Señor, que es creciente. A mí me encanta el apóstol Pablo, dice que estaba enardecido en Atenas viendo tanta idolatría y mira para lado y lado y él simplemente vio la oportunidad, le dieron la oportunidad y lo llevaron al Areópago, que es una concha acústica bien construida, como una concha acústica bien construida, y desde allá predica y termina no con muchos convertidos, sino con muchos que se burlan. Pero Pablo no llegó al Areópago después a decir, bueno, aquí hay un lugar donde yo pueda predicar. No. Simplemente el apóstol Pablo vio la oportunidad, lo hizo ahí y ya. Se habla solamente una vez que lo hizo. De resto, casi que se defendió en cautiverio. Y esto es lo que quiero decir, que la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, no está presa. Aunque él estaba preso, la palabra del Señor no estaba presa. Porque él sabía que donde estuviera, como estuviera, todo era para la gloria de Dios. Y entonces los grupos pequeños giran más hacia esa revelación, giran más hacia lo que el Espíritu Santo quiere. Cuando los grupos son grandes, hay más formas, hay más estructuras. Y la gente tiende a guardar esas formas y esas estructuras y a no salirse de curso, ¿comprende? Suceden varias cosas cuando las personas entran en esa ceremoniosidad, ¿verdad? Bien, pienso que hay otro aspecto de estas de las ventajas que hay en estos grupos pequeños, que en realidad los diezmos, las ofrendas que se recogen y que la gente da libremente, dice, sirven para apoyar realmente el ministerio, ¿ya? No para otra cosa, sino para apoyar el ministerio. Yo doy gracias a Dios porque el Señor ha sido abundante, y cuando se requiere algo para transportarnos, para esto, para aquello, dice el Señor, nunca nos ha faltado. Porque en realidad, si tú me preguntas, no hay como muchos ahorros, no hay como muchos recursos, pero nunca falta absolutamente nada. Si alguien necesita un mercado, podemos hacer el esfuerzo y se le da un mercado, porque el Señor suple todas esas cosas. Entiéndame lo que quiero decir. Cuando los grupos son pequeños, dice que se ocupa verdaderamente todo recurso
y se ocupa todo esfuerzo en la propagación del Evangelio, ¿ya? Y es más efectivo, mucho más. Y esto tiene la ventaja de las personas que vivan modestamente y vivan sencillamente de una manera normal. De una manera normal, entonces se pueden invertir más recursos. ¿Qué sucede hoy? ¿Qué sucede hoy? Que muchos de los recursos se están yendo para el sostenimiento de grandes programas y muchos misioneros están siendo impedidos de ser apoyados. Muchos misioneros realmente llamados se están viendo privados del apoyo para ser enviados. Porque hay otras cosas y otras responsabilidades adquiridas que no permiten el apoyo a estos ministerios. Por eso digo que cuando los grupos son pequeños, las ofrendas, dice, son más eficientes, es decir, que propagan realmente el Evangelio, ¿ya? Y esto es un asunto importante. Alguien decía que entre más vacas, Cate que no lo vi, no se le mira colmillo tampoco. Entre más vacas, menos leche, ¿entiende? Es decir, de tanto dinero invertido, dice, menos se logra la efectividad. Así que no hay necesidad sino de propagar el Evangelio, no hay necesidad de más. No hay necesidad de más. Otro aspecto que podemos decir es que en un grupo pequeño todos pueden tomar parte activa en la reunión y cada uno viva en la orientación del Espíritu Santo. ¿Entiende? Es decir, el Señor claramente dijo en Mateo 23, dice, solo hay un Padre, solo hay un Maestro y todos ustedes son hermanos. Y esto es lo que se debe dar en un grupo pequeño, la hermandad, miembros que actúen por la orientación del Espíritu Santo. Uno solamente colabora, pero la orientación debe ser del Espíritu Santo. Qué triste es, personas que ni oran ni leen la Biblia, dicen no tienen argumentos ni tienen espíritu para poder sobrellevar una vida cristiana, ¿ya? Por eso, en un grupo pequeño, esa responsabilidad es de cada uno y ese grupo pequeño, dice, vive bajo esa orientación, ¿ya? Digo esto aunque pareciera redundante con lo que hemos dicho desde el principio, pero es importante. ¿Por qué? Porque todos tenemos la conexión con el Espíritu Santo. Todos tenemos la conexión con el Espíritu Santo. Escúchalo bien. Ahora, los grupos pequeños eliminan la diferenciación de clases, es decir, de laicos y allá es donde prácticamente quiero desembocar. Los grupos pequeños evitan la división del pueblo. ¿Ya? Si nosotros revisamos cada uno de los aspectos que estábamos hablando, si nosotros revisamos lo que estamos hablando, nos vamos a dar cuenta claramente que el que está al frente, el que está dirigiendo es el Señor Jesucristo por su Espíritu Santo. ¿Cómo lo establece la Biblia? Dice Cristo que es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y este es el orden. Cristo la cabeza y nosotros el cuerpo, dice que somos su iglesia.
Dice, en grupos como el Señor, dice, a cada uno lo llamó y donde lo llamó. Entonces, por eso, todo esto nos conduce claramente a tener el concepto de que hay una sola cabeza, hay una sola cubierta, hay una sola cabeza, hay una sola cubierta, hay un solo abrigo. No se requiere absolutamente de ningún abrigo, de ningún aval, de ningún absolutamente nada, sino la naturaleza y el carácter de Cristo. Y esto lo digo a propósito. ¿Por qué? Porque la sencillez de esta iglesia, de cada una de las cosas que hemos dicho, la sencillez de esta iglesia, evitaron durante mucho tiempo, no estoy hablando de un año ni 2 años, evitaron durante mucho tiempo, casi estamos hablando de, pues digamos, fundamentalmente estamos hablando de 300 años, fundamentalmente estamos hablando de que evitaron casi durante más de 300 años, el año 320, 325, 375, evitaron durante todo ese tiempo. Esa sencillez evitó la división del pueblo. Solo había un pueblo. ¿Cuál era el pueblo? El pueblo único de Dios, los cristianos. ¿Quiénes fueran? Claro, a unos estableció Dios como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Pero para qué los estableció? Para el servicio, para la edificación, y esto es válido. ¿No ha notado que por ahí no dice que Él estableció papas, ni curas, ni reverendos? Él no estableció eso. Y mucho menos para mandar. Entonces, ¿por qué? Porque los que abrazaron el Evangelio no eran gente legal, sino eran gente únicamente ungida por el Espíritu Santo, únicamente tocada por el Espíritu Santo, únicamente digo yo. Solo eran personas transformadas en la naturaleza y el carácter de Cristo. No tenían títulos, que mostraban el amor del Señor y que entregaban sus vidas por sus hermanos, que no volvían atrás para que los estaban viendo en medio de las persecuciones más feroces, dice, no volvían atrás para afirmarlos a ellos y animarlos a que siguieran adelante con el oficio de predicar el Evangelio. Entonces, esa sencillez dio origen a un cuerpo único, al pueblo único de Dios, al pueblo único de Dios. No había 2 clases. ¿Cuáles son las clases? Clerecía y laicado, jerarquía y feligresía. No había eso, no había en absoluto eso. Por eso cada una de las cosas que estamos hablando nos conducen a la identificación del pueblo único de Dios. ¿Comprende? Donde todos los creyentes participamos de la naturaleza y el carácter del Señor. Como miembros vivos, dice, damos testimonio de su obra en cada uno de nosotros. Dice, donde quiera que estamos y lo que quiera que hagamos. No había 2 clases en el pueblo. No hay división en el pueblo. Cuando uno lee en Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, la iglesia básicamente que es la iglesia primera, históricamente los que hacen los comentarios bíblicos dicen que la iglesia de Éfeso es la iglesia del primer tiempo, es la iglesia inicial, la iglesia apostólica y la iglesia que nació de los discípulos del Señor también. Esta iglesia se conoció como un pueblo único, pero el Señor en Apocalipsis 2 dice, tienes esto,
que aborreces a los nicolaitas. Dice, a los cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los que dividían el pueblo en dos clases. Los que ponían jerarquías, los que ponían ministros, los que ponían autoridades sobre el pueblo, pero no autoridades para servir, sino autoridades para mandar. ¿Comprende? Ese tipo de autoridades no las estableció el Señor. Y esto es lo que se conoce como los nicolaitas, que más adelante fue permeando la iglesia, y nosotros sabemos que más adelante se vio como algo normal. Pero esta iglesia tuvo la ventaja que no tuvo ministros de profesión, no tuvo ministros ordenados, no tuvo ministros de ambulantes promocionándose a sí mismos ni promocionando las tarimas, sino había solamente hermanos, dice, partícipes del pueblo único de Dios. Y ahí se cumple lo que el Señor dice en Mateo capítulo 23. Un Dios, dice, uno bueno que es Dios, dice, un maestro que es Jesucristo, dice, y todos vosotros hermanos. Por eso a nadie se le debe decir padre en la tierra. Lo dice en el sentido de fe, no en el sentido de fe, no en el sentido familiar, ¿no? Porque es bueno hacer la aclaración. ¿Sí? Entienda que la fundación de la iglesia que el Señor hace, dice precisamente, la hace cuando, dice, el Señor muere y el velo se rasga. El velo fue rasgado para, dice, que ya no hubiese la clase sacerdotal que en el Antiguo Testamento eran los levitas, que representaba el sacerdocio de los creyentes en el Nuevo Testamento, ¿cierto? El velo fue rasgado para dar acceso a todos los creyentes. Conmigo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿se da cuenta? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para eso fue rasgado el velo, para que todos los creyentes se pudieran acercar. Mateo 27, 51 habla de que en la misma hora que el Señor muere, la tierra tiembla y el velo se rasga de arriba a abajo. Ya no había, dice, impedimentos para acercarnos. Y eso lo explica Hebreos, que el Señor nos abrió un camino por su carne. ¿Ya? Entonces, por favor, entienda que el Señor no vino a poner personas especiales en el pueblo de Dios, una clase sacerdotal, una clase diferente, que son supuestamente los bendecidos y los ungidos de Dios. No, esto es una irresponsabilidad, tanto del que lo es como del que lo patrocina. Si la persona se considera tan santa que no puede juntarse con los demás creyentes, pues déjeme decirle que tiene un grave problema. Y si hay personas que quieren tocar el manto del ungido de Dios, están mal, re mal. Ya no hay una clase sacerdotal bendecida, que es la única clase, por ejemplo, los levitas. Ya no hay esa clase sacerdotal, ya no hay solo un sumo sacerdote, solo uno. Y dice, y por él nos podemos acercar. No hay dos clases en el pueblo de Dios. Por eso, esta sencillez de los primeros cristianos testificaba de eso. ¿De qué testificaba? Dice que no había alguien especial delante de Dios. Había solamente un sacerdocio de todos los creyentes.
un sacerdocio de todos los creyentes. Es increíble cómo se hace una ceremonia de ordenación de los llamados seminaristas. Cómo se hacen esas ceremonias de ordenación y no sé, es demasiado especial, y como si estuvieran recibiendo, y se le llama que son sacerdotes. Pues no es cierto, no es cierto, eso no aparece en la Biblia. No hay gente especial, no hay gente especial para el Señor, todos somos hermanos. Y si el Señor lo usa como apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, es para servir, no para distinguir a nadie. Y estos son funciones, hombres con una función específica. Precisamente Tesalonicenses lo dice como los que os presiden en el Señor. Pero presidir no es para mandar, presidir es para ayudar, para guiar, para edificar. ¿Comprende? Yo soy muy enfático en esto. Porque hoy hay una reverencia a las personas como si tuvieran algo especial y cómo se sienten, sobre todo las familias paisas, que todos quieren tener un cura en la familia. No hay nada especial en esas personas, mucho menos del catolicismo, perdóneme. Investíguelo. Mucha gente resiente estos términos de, no, pero es que, no, por favor. Mire al mismo Señor, mire la sencillez del mismo Señor. ¿De dónde llamó a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Leví, a Judas? ¿De dónde los llamó? No los llamó de los seminarios, no los llamó de ninguna manera. Los llamó simplemente de sus vidas, ¿comprende? Entonces ya no hay una clase sacerdotal bendecida. No, ahora hay, dice, solamente un sacerdocio de todos los creyentes. Usted me dice que estoy hablando simplemente lo que me parece. No, mi hermano, no. El que ordena los sacerdotes no es el Papa, ni el obispo, ni ninguno, ni mucho menos en una congregación donde nosotros vivimos. Me enteré, no lo vi porque me hubiera rasgado las vestiduras, de una dama que divorciada fue llamada al ministerio y la ungieron y le pusieron aceite sobre su cabeza y derramaron sobre ella el aceite de la unción. Y uno, y uno se queda pensando, yo no tengo nada que decir de esa persona, pero eso es un acto totalmente antibíblico, ¿ya? Porque la unción procede del Espíritu Santo. La Biblia habla del aceite y uno unge con aceite al que está enfermo, unge con aceite a una persona como la unción que habla del Espíritu Santo, pero no más. No es porque la persona sea elevada sobre los demás. No, Señor. Eso no existe en la Biblia. La ordenación es por el Espíritu Santo. ¿A quién ordena el Espíritu Santo? Como sacerdote. Y lo lindo de esto, más adelante vamos a hablar, es que como sacerdote está ordenado el padre de familia en cada casa. ¿Ya? Otra cosa es que haga huelga y que no quiera ser el sacerdote sino el sacristán, el que quiera comerse las ofrendas, eso es otra cosa. Pero el Espíritu Santo, cuando toca a un hombre, lo establece como sacerdote en su casa, es decir, como cabeza en su casa para que bendiga su casa. Y ese es el orden natural, pero no tiene que ver con una función especial, no tiene que ver con una función, es el papá de la casa y el papá es el papá, hay que respetarlo, ¿ya? Así sea débil, frágil, lo que sea, ¿cierto? Así sea terco,
pues hay que respetarlo, ¿sí? Ahora, vaya conmigo a un pasaje, para que entendamos realmente, en 1 de Pedro 2, entendamos realmente que el mayor tesoro que la iglesia primitiva conservó, y por eso nos tomamos el tiempo de leer cada numeral que hablaba sobre esto. El mayor tesoro que la iglesia primitiva conservó fue 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer, por favor. Dice, bueno, desde el verso 4, ¿no? Dice, acercándoos a él, o sea, a Jesús, piedra viva, Jesús, desechada ciertamente por los hombres, Jesús, mas para Dios, escogida y preciosa. ¿Sí? Está hablando de Jesús. Está hablando estas cosas de Jesús. Él, piedra viva. Dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. El ungido por excelencia es Jesús. ¿Ya? Miren la advertencia, si no es un regaño más bien, del apóstol Pedro. Del que dicen que es la piedra de la iglesia. Mentira, no es la piedra de la iglesia. Miren la exhortación del apóstol Pedro. Vosotros también. Ahora, entienda, devuélvase al título de esta epístola. Devuélvase al título de esta epístola, de esta epístola que estamos leyendo. El título es Primera Epístola Universal de Pedro, apóstol. Epístola universal. O sea que es dirigida a todos los creyentes. A todos los creyentes. No a todos los hombres, sino a todos los creyentes. Esto tiene que quedar muy claro. Solo el que en él cree recibe la ordenación de, verso 5, vosotros también, como piedras vivas, porque Él es piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí se da cuenta? Este fue el tesoro que conservó la iglesia primitiva por su sencillez, porque no veían a nadie diferente, sino veían en cada uno de ellos la acción del Espíritu Santo. La exhortación del apóstol Pedro a todos los creyentes fue ser edificados como piedras vivas, casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él. Requisito para ser sacerdote, creyere en él, no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, ¿se da cuenta? Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Estoy hablando algo raro?
No necesitamos sacerdotes, somos sacerdotes. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. ¿Te das cuenta? Esta sencillez de permitir que la naturaleza y el carácter del Señor sea forjada en mí, sea forjada en mi hermano, estimular eso en cada uno, dice, nos da el tesoro del sacerdocio de todos los creyentes, la totalidad de los creyentes, como dice Apocalipsis 1, debe ser verso 5, dice que nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Pareciera que no estuviera diciendo nada nuevo, pero por favor, hay una estructura que se ha levantado de la clase que manda y la clase que obedece, la clase de los que sí, la clase de los que no. No, por Dios, todos los creyentes tenemos una responsabilidad sacerdotal. Sacerdotal, dice claramente, para que ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice, porque es una obligación de nosotros, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso la sencillez de la iglesia primitiva fue un gran tesoro, fue un tesoro tremendo, fue un tesoro invaluable, fue un tesoro que no pudieron entender los que más adelante, dice, quisieron modernizar todo. Y esto fue durante mucho tiempo. Porque no había gente importante, solo había gente cristiana. Solo había gente que servía al Señor. Y todos tenían, dice, el anhelo de servir al Señor con sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Por Dios, no complique el asunto. Lo que estamos tratando de establecer con el perfil del discípulo, con el carácter del discípulo, es la responsabilidad que Dios ha puesto sobre sus hombros. ¿Comprende? Dice, ser el pueblo de Dios para la gloria de Dios. Vamos a orar y le pido a usted que revise nuevamente este pasaje de Primera de Pedro 2. Al que le dicen que supuestamente es la roca, es la piedra de la iglesia, él mismo dice, todos somos sacerdotes, todos somos creyentes, tenemos una responsabilidad grande, tenemos una responsabilidad de ministrar al Señor con sacrificios espirituales. Bendito sea, Señor, porque en tu amor y en tu misericordia nos diste la sencillez del Espíritu Santo y nos diste la autoridad del Espíritu Santo para ser el pueblo, oh Dios, que tú has determinado. Y este verso lo hemos citado muchas veces. Este verso de Primera de Pedro 9 es lo que encontramos en el Nuevo Testamento de tu propósito que te habías propuesto en el Antiguo Testamento y que le dijiste al mismo Israel, si diereis oído a mis palabras, dice, y obedeciereis mis mandamientos, vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes, de reyes, de gente santa. Y este siempre ha sido el propósito de Dios. Un pueblo, dice, donde Él pueda poner su carácter, su naturaleza, para que lo reflejemos a Él y para que mostremos sus virtudes con lo que hablamos y con lo que vivimos. Señor, quita todo engaño de pensar que hay una clase sacerdotal especial, que son santos y que saben mucho. No, solamente hay hombres de Dios que nos enseñan la palabra de Dios, nos ayudan y nos desafían a la responsabilidad de vivir una vida cristiana como verdaderas piedras vivas, edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
para agradar el corazón de Dios y para anunciar sus virtudes a un mundo que está adoleciendo de religión, a un mundo que está adoleciendo de mentiras, a un mundo que está buscando lo que no es. Gracias, Señor, porque esta sencillez debe habitar en cada uno de nosotros como creyentes. Bendícenos, Señor, con la sencillez de humillarnos delante de ti y de permitir que tú obres en cada uno de nosotros. En el nombre y en la autoridad de Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Bendiciones a todos. Nos alegra estimularlos. Nos vemos mañana, madruguen. Dios les bendiga. Un abrazo.